Y está aquí pues nuestro pastor con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios y a su nombre. Ay, santo, no quiero gritar mucho. No sé si se pueden venir más para el frente. Vénganse para el frente, hermano, para sentirme que estoy acompañado. Aleluya. Hay una iglesia donde los hermanos se sentaron bien lejos. Entonces el pastor se cambió el desodorante. Gloria a Dios. Cuando estaban haciendo el drama, yo estaba muy pendiente del drama, pero al mismo tiempo estaba bien nervioso. Estaba nervioso porque la niña estaba ahí. Yo decía, padre, que no se me vaya a dormir de verdad. Y a la hora de levantarse, Dios mío. Pero yo creo que ella estaba más pendiente que yo. Porque cuando escuchó esa palabra, levántate, no lo pensó dos veces. Entonces pude descansar. Amén. Así que esos niños, hermanos, den un aplauso a esos niños que no están aquí. Pero los niños, la verdad, que hacen las cosas de corazón. Ellos, gloria a Dios, este día, ellos lo anhelan. Lamentablemente no vinieron muchos niños. Muchas personas pues no tuvieron raite para venir. Pero aquí estamos los que estamos. Amén. Así que queremos, como dijo nuestra hermana Brenda, gracias a los hermanos que han estado orando por la pastora, ya está bastante bien, gracias a Dios. Y hay que entender que en este llamado vamos a ser atacados de diferentes maneras. Amén. Pero que en todo esto sabemos que Dios está en control. Amén. Suceden cosas que a veces quieren estorbar el plan del Señor, pero como dice la Escritura, que Dios hará lo que tiene que hacer. Amén. En otras palabras, Dios hace las cosas como ya las planificó. Nada sucede por casualidad, todo sucede por un propósito. Ella necesitaba descanso, por lo tanto Dios le dio descanso. Amén. Pero hay que mantenerla en oración, porque la verdad, me entiende, estoy tranquilo que ella puede estar solita en la casa. Algunos hermanos, muchos me han llamado a mí, y gracias porque me han llamado a mí para que ella pueda descansar. ¿Me entiende? Yo cuando llego a la casa, solamente abro la puerta un poquitito, y si está dormida no le digo nada, trato de tenerla ahí tranquilita. Antes de venir le hice su buena comidita. Cuando llegue del trabajo también le di su merienda. Y ahora la tengo que cuidar, hermano, como la niña de mis ojos. Porque yo no me quiero quedar viudo. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4, verso 8. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4, verso 8. El tema de hoy se llama lo que Dios empieza, lo termina. Diga conmigo, lo que Dios empieza, lo termina. Amén. Hay muchas personas que empiezan proyectos y lo dejan a mitad. El garaje mío hace 27 años que lo estoy arreglando. Y todavía yo creo que ya esta semana termino. Después de 27 años, hermano. Porque hay cosas que se comienzan pero no se terminan. Pero lo que Dios comienza, lo que Dios comienza, amén. Puede quedarse así sentado, hermano. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuenta. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. Uso ese tema, hermano, porque a veces nosotros pensamos
que Dios se ha olvidado de sus promesas. A veces pensamos que nuestra vida la examinamos y al caminar el tiempo nos damos cuenta que estamos tal vez de la misma manera o peor o quién sabe qué. Pero esto no tiene que ver contigo, esto tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Tú no puedes decir cuándo Dios va a terminar. ¿Quién le dice a Dios, ya no sigas haciendo más? Quiere decir que lo que Dios empieza en nuestra vida, Él lo va a terminar. Lo que pasa es que nosotros somos personas tan desesperadas que nos gustan las cosas pero rápido. No nos gusta esperar. No somos personas que fuimos diseñados para esperar. Mas sin embargo, Dios aún en su ley, aleluya, pone las cosas que todo tiene su tiempo. Amén. Él hizo la creación en 6 días. Quiere decir que cada cosa tiene su tiempo. ¿Sabe? Cuando Dios termina la creación, lo que Dios comienza, Dios lo termina. Imagínese que Él hubiera dicho sea la luz y fue la luz. Y separó la luz de las tinieblas y se quedó ahí. ¿Cuál es el propósito entonces de la luz? ¿Cuál es el propósito de separar una cosa de la otra? Y luego, entonces dijo Dios que la tierra produzca sus frutos, árboles que den semilla. Y que eso hubiera sucedido, pero se hubiera quedado ahí. En otras palabras, ¿cómo yo sé o cómo usted sabe que lo que Dios empieza, Dios lo termina? Fácil. Simplemente léase Génesis capítulo 1 en adelante y se va a dar cuenta que Él terminó al sexto día. Y el séptimo Él descansó. No porque estaba cansado, sino que Dios siempre nos ha enseñado a nosotros, aleluya, que todo en la vida tiene que tener su etapa. ¿Sabes? No podemos nosotros, aún cuando se habla de nosotros, dice que nadie, por más que trabaje, puede aumentar un codo a su estatura. Personas que se afanan, hermano, olvídese, se afanan como usted no tiene idea. Cuando yo tengo un trabajo, lo primerito que yo hago en el trabajo es analizar que no vaya a interrumpir con mi relación con Dios. O sea, a veces el desespero de muchas personas hace coger cualquier trabajo. No le importa lo que Dios piense o lo que le vaya a suceder. Simplemente están en necesidad y ellos cogen el trabajo y después se ven ahogados y no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque es que Dios no ha terminado contigo. Cuando Dios termine contigo es cuando Él nos lleve a su presencia. Amén. Amén. Pero en esta tierra Él va a seguir trabajando con nosotros. Y veo que siempre el hombre, de una manera u otra, en el caminar de la vida, tiende a olvidar a veces las promesas que le hacemos al Señor. ¿Cuántos de ustedes, cuando Dios les ha ayudado a salir de una situación difícil, ustedes han dicho, Señor, yo te prometo, y ahora en adelante, y comenzamos a decirle un montón de cosas a Dios que no se las cree, pero las decimos? Pero ¿qué está diciendo, pastor? Vamos un momentito, vamos a estudiar las palabras en esta noche. Dios no es movido por nuestras palabras, sino por nuestras intenciones. ¿Ve? Porque a la verdad podemos decir mucho, pero a Dios no podemos hablarle como le hablamos a un hermano. ¿Se da cuenta? ¿Sabe? Cuando hablamos con Dios, tenemos que hablar con nuestra alma. Tenemos que hablar con pero nosotros no entendemos eso. Porque a veces pensamos que podemos hablar a Dios como hablamos con una persona y entramos en problemas. No hay cosa más grande que nosotros podamos entender de Dios. Cuando yo quiero que Dios me escuche, yo tengo un secreto que se lo voy a revelar en esta noche. Yo sé que ustedes no lo saben. Lo he escuchado, pero no lo sabe y hoy lo va a saber. Le voy a dar el secreto para hablar con Dios. Y usted me puede mencionar 40,000 y amén, le voy a decir a eso. Pero hay uno que es el más importante en toda nuestra relación con Dios. Y de la única manera que yo puedo hablar con Dios es a través de la humillación. Amén. Usted humíllese, a veces Dios no lo va a escuchar. Porque un corazón contristo, un corazón humillado, jamás despreciará al Señor. Pero a veces, amén, queremos adorar a Dios, queremos leer la Biblia, queremos hacer un montón de cosas, pero no hay humillación. La humillación es algo que, mire, la humillación es algo que tenemos que nosotros tenerla en nuestra vida. Y te voy a explicar por qué.
Cuando una persona toma un cargo, yo recuerdo en el trabajo, yo trabajo en un restaurante, no cocinando, soy cocinero de profesión, pero no, allá yo estaba arreglando cosas. Y recuerdo que yo estaba temprano en la mañana, estábamos ahí tomándonos un cafecito antes de empezar a trabajar, y había una persona que estaba discutiendo con otra que estaba ahí, y le estaba diciendo, le decía, yo a ti no te entiendo. Cuando tú limpiabas los baños, cuando tú sacabas la bolsa de basura para afuera, cuando tú mapeabas, cuando le empezó a decir todo lo que él hacía, eran los buenos amigos. Y estaba enojado el muchacho, Señor. Hasta a veces me invitabas a tomarme un refresco. Pero ahora que te han hecho supervisor, tú piensas que yo soy tu sirviente y ya ni siquiera me hablan ni me miran. El tipo nada más lo escuchaba. Y yo también. A mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Ahí estaba yo. No soy el único. Y le empezó a decir todo lo que había en su corazón. El otro trató de justificarse y le dijo estas palabras. Es que tú no entiendes que ahora tengo un nivel diferente. Y tiene que haber un trato de respeto mayor por la posición que yo tengo. El otro le dice, a mí no me importa la posición. El día que yo sea gerente de esta compañía, seré el mismo siempre. El otro le dijo, eso lo vamos a ver. Esta experiencia nada más la puede hablar el que la está viviendo. Me voy a detener, no se preocupe que le voy a explicar esto. Porque nosotros los seres humanos respondemos muchas veces cómo somos, a dónde estamos, cómo somos reconocidos, y de acuerdo a ese nivel nosotros reaccionamos a las demás personas. Mas sin embargo, cuando hablamos de Jesucristo, era el Rey de Reyes, Señor de Señores, y a veces Él estaba visitando a una persona en necesidad y no necesitaba multitudes. Hello. Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, comía con los borrachos, con los pobres, con los sucios, con los hambrientos. ¿Por qué entonces nosotros pensamos que tenemos una mejor posición? ¿Quién tiene una mejor posición que el Señor? ¿Ah? Ninguno de nosotros tenemos una... Mire, no somos importantes. Si somos reconocidos, ha sido por la misericordia de Dios. Pablo lo dice, yo no soy nada, y si soy algo, lo soy por la gracia de Jesucristo en mí. Quiere decir, si yo entiendo un poquito esto, que todos nosotros aquí somos iguales delante del Señor. Uno tiene una responsabilidad más que otro, pero eso no te hace más importante, eso te hace más responsable. Amén. Porque el mismo que limpia el baño tiene la misma recompensa del mismo que está aquí predicando. Esto es en el Señor. Ahora bien, lo que Dios comienza, Dios lo termina. Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida, ¿verdad? Ese era el plan de Dios. En ese proceso, ellos estuvieron 40 años en el desierto. 40 años, hermano, de escuela, de enseñanza. Pero 40 años, escuche esto, donde Dios le proveía a ellos todas sus necesidades. ¿Sabes? Dios no los sacó y los dejó morir en el desierto. Pero la Biblia menciona, no lo voy a entrar en detalle, pero la Biblia menciona que el pueblo de Israel nunca fueron personas conformes con lo que Dios estaba haciendo con él. Eran personas, hermanos, inconformes, malagradecidas. Amén. Estaban viviendo en opresión. Ahora Dios le da a ellos la oportunidad, por causa del pacto que Dios había hecho, la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Dios provee para el pueblo. Y Dios comenzó a trabajar con ellos. Dios empezó a bendecirlos. Y después de esa trayectoria de 40 años, lo único que salía de su boca no era alabanza. ¿Tú sabes lo que era? Aquí nos estamos muriendo de sed. Aquí nos estamos muriendo de hambre. Aquí nos estamos muriendo de calor. Aquí nos estamos muriendo de piquiña. Y todo era una queja contra el siervo de Dios. Desde que salieron quejándose. Mire, hermano, hay un dicho que dice, yo no sé si sea cierto, pero usted me corrige si es cierto. ¿Sí? Dice, es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Usted nunca ha escuchado? Yo no sé si lo escuché. Es mejor estar solo que mal acompañado.
Es más, hay un proverbio que dice, es mejor la boca del mudo del que habla mucho. No sé lo que quiere decir eso. Porque a veces nosotros no entendemos. A veces no comprendemos ni analizamos. Aleluya. Que nosotros, nuestra vida no termina cuando nosotros lo decidimos, es cuando Dios lo decide. Y el pueblo de Israel quedaron todos postrados en el desierto, ninguno entró. Y lo dice ¿por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel no entró? Entró la generación, la segunda generación. La primera generación quedó postrada porque se estaban quejando. Todo era una queja, todo era un pleito, todo era un problema, todo era un chismoteo, todo era en contra del siervo de Dios, en contra de Dios. Hermano, ¿y qué? Ellos mismos trajeron desgracia sobre eso. No a veces no entendemos que el reposo de Dios, porque la gente discute mucho sobre el sábado, pero aquí hay un reposo que es para la iglesia. Ahora, el reposo de Dios, ¿tú sabes para qué sirve el reposo de Dios? Mire, cuando la Biblia dice que el Señor reposó el séptimo día, eso tiene un significado muy grande para la iglesia. Cuando se habla de reposo, podemos hablar que es el mejor tiempo donde nosotros nos podemos organizar mejor, donde nosotros podemos pensar mejor, donde nosotros podemos tener mejores ideas, donde nosotros podemos tener mejor relación, cuando nosotros podemos hacer las cosas que tal vez comenzamos y no las terminamos. El reposo nos sirve más para pensar y meditar que cualquier otra cosa. Entonces, si el reposo no es algo que el hombre inventó, es algo que Dios dio un mandamiento. 6 días trabajará y 1 descansará. Así era en el principio. Pero hoy en día no es así. Hoy en día la gente, hermano, si le dicen que trabaja el domingo porque va a ganar doble, ¡amén! ¿No te me estás entendiendo? A mí me probaron una vez ya en el trabajo, la señora que yo le trabajo. Yo no le trabajo el sábado, pero me hizo trabajar el sábado. Yo sé que fue una prueba, me dice, ¿quieres venir a trabajar mañana? Te voy a pagar triple. O sea, triple significa que me va a pagar a $75 la hora, que está bien. Ella me paga 25, el doble 50 y el triple son a 75. Wow, trabajo 8 horas, se sacan cuenta. Wow. No vengo, voy para la iglesia. ¿Usted sabe por qué, hermano? No porque no necesito el dinero, claro que lo necesito. Mas sin embargo, yo entiendo que hay algo más mejor para mi vida y es el descanso de la palabra, porque siempre el trabajo va a estar. Alguien me dijo, un viejito me dijo a mí, ¿tú sabes que cuesta nacer? Sí, cuesta mucho, cobran carísimo esas mujeres que parecen. ¿Tú sabes que cuesta vivir? Me lo dice. Y tú sabes que también cuesta morirse. ¿Qué paga? Toda la vida es una deuda. Por lo tanto, si la vida está involucrada en tantos problemas, entonces ¿por qué yo voy a evadir el reposo de Dios? El reposo de Dios no es para que no hagas nada. Cuando Dios te pone a reposar es para que tú medites en su palabra, porque durante la semana no lo has hecho. Todo el día afanado, para arriba y para abajo. Yo no sé, pero esto que pasó el martes, me he pasado orando todas las noches. En el trabajo, alabando y glorificando a Dios. Hermano, hasta el café se me enfrió. Mire que eso es raro, que a mí se me enfría el café en el carro. Porque lo llevo calientito y voy por esa vez alabando, escuchando mensajes de eso y tomándome café. Pero ese día ahí alabando y glorificando. Y cuando llegué al trabajo, frío el café. Pero lleno y calientito en el espíritu. Gloria a Dios. Verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. No son 2, no son 3, no son 4. ¿Cuál es el reposo que está hablando del Señor? ¿Por qué es necesario el reposo? Te voy a decir algo. La Biblia dice que el pueblo de Israel no entró en su reposo. Te voy a explicar esto rapidito. Dice, el pueblo de Dios no entró en mi reposo. Significa que el pueblo de Dios, en el cual Dios sacó de Egipto, ellos no entraron a la tierra prometida. ¿Entiendes? Reposo en este sentido, amén, tiene que ver con el descanso. En otras palabras, las tareas de los egipcios ahora a su tierra propia. Y le dice, pozos que no cavaron. ¿Sabes lo que es hacer un hoyo? Una vez me pusieron trabajaba con un señor que gracias a Dios no vuelvo a trabajar más en mi vida con él. ¿Entiendes? Me puso a hacer una zanja, hermano, de aquí. Voy a ser más sincero. Me puso a hacer una zanja de aquí a aquí. Y casi me muero.
Pero hermano, ¿qué de ahí? Hágalo en el cemento con piedra y todo para que usted vea. Le metía la pala y nada, le metía el pico y nada. Y ahí no había quien le entrara. Pero él quería que yo hiciera un hoyo ahí. Y yo dije, yo te voy a decir la verdad, yo lo siento mucho. Por ahí enterraron un submarino. Porque ahí no le entra nada. Yo solté la pala y a las 11 me fui. Y todavía me anda buscando hace como 6 meses. No la encontré. Porque está difícil, hermano. No que no puedo. Es que en el lugar donde me puso a cavar necesito una máquina. ¿Me entiendes? Daba un palazo y me tomaba un agua. Llevé 24. Di 24 palazos porque me tomé 24 botellas de agua. Un palazo, entonces yo salí así. Salambo. Necesitaba descansar y me fui y dije, este trabajo no es para mí, lo siento mucho. Veo que a veces el afán, a veces la falta de discernimiento, podemos perder la perspectiva que Dios tiene para nosotros. A veces tú piensas que los problemas que tú estás pasando en tu vida y las circunstancias, situaciones, hermano, no hay excusa, no hay excusa. A veces yo he notado esto, que en cuanto al trabajo uno se inventa lo que sea para llegar. Había una persona una vez, yo estaba en un estudio bíblico allá, cuando tenía la otra iglesia, estaba dando un estudio bíblico, y había un hermano que estaba en gran necesidad. Pero la hermana Brenda lo conoce, no voy a quitarme el nombre. Pero yo me dio pena porque yo andaba conmigo para arriba y para abajo, porque me entiende, yo soy una persona que donde como algo siempre invito al que anda conmigo, así que no ande conmigo. Y donde quiera que voy me gusta compartir. Entonces lo llevé para allá y yo decía, a este hombre hay que buscarle un trabajo porque me va a arruinar a mí, me va a acabar. ¿Entiendes? Y entonces en ese día llegaron unos hermanos, pero entonces le dije yo a uno que llegó ahí, que siempre estaba trabajando, le dije, ¿hay trabajo donde tú estás? Ay, sí, ahorita están cogiendo. Mira aquí es la oportunidad. Habla con él ahí después del estudio. Y le dijo esto. Ok, vas a empezar ganando a 17 la hora, los ojos se le abrieron así y el bigote se le enderezó. Vas a trabajar 10 horas. Te van a dar como 1 hora 45 minutos de break. Son tan bonitos. Wow, seguro. Te pagan los días de enfermedad. Y yo casi lo cojo y me meto yo porque no me da nada. Pero era con él. Entonces el otro le dice, ¿y cuándo me vas a buscar? Ajá, no, tú tienes que llegar por tu propio medio, le digo. Mira eso, que lo fueran a buscar a su casa para llevarlo al trabajo. ¿Usted me está entendiendo? O sea, que hay personas que no entienden que todo se lo den. Dios le dio al pueblo de Israel todo lo necesario para vivir, no un día, 40 años en el desierto, y se quejaban. Y ahora le da pozos que no cavaron. Mire, yo hice, pues nunca lo cavé. No sé lo que pasó ayer cuando trabajaba. Pozos que no cavaron, ganados que no criaron, casas que no edificaron. ¿Sabe? Le dio todo lo que uno necesita para poder vivir, y con todo y eso se quejaban contra Dios. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Entonces ellos no entraron en el reposo de Dios. Ahora aquí dice, la iglesia todavía no ha entrado a su reposo. Si yo entiendo esto, voy explicando. Yo lo voy a volver a leer para que usted entienda lo que yo estoy hablando. Dios lo que empieza lo termina. Amén. Amén. Verso 9. Por tanto queda un reposo ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Significa que en vez de estar quejándome y haciendo otras cosas, tengo que entonces ser agradecido y comenzar a alabar y a glorificar a Dios por todo lo que sucede en mi vida. Porque todavía no hemos entrado al reposo. El pueblo de Israel quedó postrado en el desierto. Entonces, si todavía queda un reposo para el pueblo, significa que estoy caminando ahorita en el desierto. La iglesia está caminando en el desierto. Es bonito decir, en aguas de reposo me pastorea. Eso es muy bonito y a mí me gusta y me encanta esto, lo canto. Pero también para llegar a esas aguas de reposo tiene que pasar por diferentes lugares. Eso no está en la esquina. Es como que está en el desierto, hermano. En el desierto existen oasis.
Son bendiciones que Dios da en lugares hostiles. Ahí Dios lo pone. Eso es una bendición de Dios. No es algo de la naturaleza, es algo de Dios. Porque la verdad, la naturaleza es que no haya vida, porque es árido, pero ahí hay oasis. ¿Veis? Entonces ahí podemos descansar. Entonces, si todavía no hemos entrado en el reposo de Dios, significa que tú y yo estamos caminando como el pueblo de Israel. Y no tenemos a Moisés, tenemos a alguien más grande que Moisés, que se llama Jesucristo, el ungido de Dios. Él es el que lo está pastoreando para llevarnos por esta vida. Porque nuestro destino, hermano, no es mi país como yo siempre pensaba. Ay, cuando yo me retire, ese chequito me lo van a poner allá, aleluya, allá en mi cuenta de banco en Puerto Rico. Ay, cuando yo me retire. Y lo que tenía eran 19 años, alaba. Hoy que soy un pollo, pienso diferente. Cuando me retire, voy a trabajar con más ganas para el Señor, porque ya no tengo compromiso con el mundo. Hoy tengo que ver cómo hago para poder sostener a mi familia. Hasta que Dios bendiga a la iglesia y me diga, pastor, ya no trabajes más, pero esa no es mi meta. Mi meta es predicar y servir a Cristo y cumplir con mi ordenanza de parte del Señor. Amén. Y gracias por las hermanas, por los hermanos. Más por las hermanas, no que lo voy a tirar a los hermanos, pero gracias por las hermanas que siempre hacen actividades por allá y le dicen, pastora, mire, que está más. La pastora me dijo algo anoche que yo dije que ¡wow! Mira lo que me dijo. Me dice, ahora me habla diferente. Fíjate que anoche, a mí no me habla, no. Dice, me llamó una joven que estuvo en esta iglesia hace muchos años. Vino chiquitita, no muchos años, tuvo creo que un año o 2 años, pero para mí fue mucho. Ella tendría como 13 o 14 años cuando llegó aquí. Dice, me llamó y me dice, pastora, aunque yo no voy a la iglesia, porque es menor de edad, no puede venir, ella quisiera venir aquí, a ella le encanta aquí. Dijo, pero fíjese, pastora, que ya hace un mes que empecé a trabajar. Qué bueno, le dice la pastora, para que si puede ayudar a tu familia. Sí, pero yo quiero saber cómo voy a hacer con mis diezmos, porque yo quiero mandarlo a mi iglesia, aquí, a la bien pretadera. Explique cómo se mira lo que digo yo. ¿Cómo ella quiere mandar lo poquito para mandarlo para acá? Que la pastora le explique cómo hacerlo. La pastora le dio su clase, decía yo dentro de mi mente, una jovencita que todavía es menor de edad, y mira lo que está pensando. Está pensando porque ella quiere entrar en el reposo de Dios, sin saberlo. ¿Quién fue la que le dijo eso a ellos? No fue yo, ninguno, porque la iglesia está yendo. Pero cuando uno siembra la semilla, mire, hermano, a mí no me tienen que decir que le dé a Dios. Automáticamente yo entiendo que lo que yo tengo le pertenece al Señor. Eso es así. Eso le pertenece al Señor. ¿Y tú crees que yo le voy a robar al Señor? Ay, mi madre. Yo digo algo, yo no lo voy a decir aquí porque ese es su problema. ¿Entiendes? Eso no, el diezmar no me hace más santo ni más de eso. Simplemente me pone en el orden de la obediencia a Dios. Es todo. Yo quiero obedecer al Señor. Pero John Hagee dijo en un culto que yo no lo entendí hasta después. Y dice, esta mañana aquí en la iglesia hay un montón de personas con carros robados, se los robaron. Y la gente dice, no, mire para el lado, no se preocupe. Porque eso lo compraron usted con los tiempos del Señor. Y al otro día todo el mundo, hermano, vendiendo los carros para pagarle al Señor. No se trata de eso. Cuando pongo este ejemplo, veo que a la verdad, si le voy a servir al Señor, tiene que ser en todas las áreas de mi vida. Porque una de las cosas que el Señor le dijo al joven rico, aparte de todo, aunque le dijo, bien has dicho con verdad que has guardado la palabra, pero te falta una cosa. ¿Tú quieres entrar a mi reposo? Vende todo lo que tienes. No, eso no se lo dijo a un pobre, se lo dijo a quién, a un rico. Y dáselo después a los pobres, ¿sabes? No lo venda para que haga negocio, regálalo. Entonces sígueme. ¿Qué es lo que le está diciendo al Señor? Despójate de las cosas del mundo que te tienen atada, porque por eso muchas personas no le pueden
Señor. Quieren, tienen el deseo, pero están atados. ¿Quién puede reposar atado? Nadie. Hasta los animales de carga, hermano, cuando están todo el día trabajando, el campesino viene y lo suelta. Y ahí va el animal por arriba y para abajo. Comiendo margarita por el camino. Se goza esa bestia. Después de un día de trabajo. Miren, lo dice la Biblia. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que le dijo la mula a Balaam? ¿Por qué me pega ese moruco? Tantos años llevo trabajando y nunca te he desobedecido ni me he quejado. Y sin necesidad me golpea. Tú no sabes que delante de ti hay un ángel con una espada encendida y estoy evitando que nos mate a los dos y me pegas. ¿Por qué? Porque Balaam estaba detrás del dinero, del mundo, no de la maldición, del mundo. Y un animal de carga. Lo dice, significa que si yo entiendo también este mensaje, los animales también entienden. Lo que pasa es que nosotros no entienden, no lo consideramos. Entonces, si los animales entienden y comprenden, cuanto más nosotros que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Ya voy a terminar. Dame 5 minutitos más. Esto sí está bueno. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Qué significa la palabra procurar? ¿Qué es procurar? Es la misma palabra de ser diligente. Diligente. En otras palabras, yo quiero que tú vayas, mire esto. Yo quiero que tú vayas aquí, vayas acá, vayas aquí, mejor 5 lugares. Ir a 5 lugares, hermano, a menos que uno lo escribe por una cosita, no es muy fácil. A veces ir a 2 lugares es difícil. Pero procura ir a este lugar específico. Significa que tal vez se me puede, de los 5, algunos lo puedo evitar y no se ve tan mal. Pero cuando te dicen que tienes que procurar ese es el que dice que es más importante que los demás. Los demás uno los puede dejar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Hay cosas que son importantes, pero hay cosas que son más importantes. Procura entrar a mi reposo. Como Dios de la suya. Perdón, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de ¿qué? De 2 filos. Y penetra hasta partir ¿qué? El espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Rapidito, ahí le explico esto rápido para terminar con esto. La palabra de Dios es como espada de 2 filos. Yo pensaba que las espadas nada más tienen un solo filo. Porque la espada de doble filo puede ser peligrosa si yo no la manejo correctamente. Porque me puede cortar. Entonces, si la palabra de doble filo significa que no es cualquier libro. Tengo que tener mucho cuidado. Porque en vez de poderla usar para ser de bendición, puede ser que de maldición para mí. ¿Cuáles son las intenciones de la palabra? ¿Cuáles son las intenciones de la palabra? No te preocupes. Las intenciones de la palabra aquí lo dice. Que penetra hasta partir el alma. Yo puedo saber algunas cosas tuyas sin hablar. Hay expresiones que hablan, ¿verdad? Sí, hay expresiones que hablan, hermano. Le voy a hacer algunas expresiones que hablan. Pastor, ¿me puede prestar 100 pesos? Quiere decir que se los voy a dar, ¿verdad? Pastor, pruebe esto, yo sé que le va a gustar. Es rico. Hay expresiones que hablan. Hermana, Dios le bendiga. ¿Cómo se siente? Feliz.
expresiones que hablan. Pero hay una expresión que no se puede entender. Es la que está escondida en las intenciones. No es los pensamientos. Los pensamientos son una cosa, las intenciones son otra. Las intenciones es la fabricación de algo. Todavía no está manifestada, ni siquiera tiene formación. Son intenciones. Y Él discierne las intenciones de tu corazón. La palabra del Señor. ¿Por qué tú crees que muchos no se quieren comprometer con la palabra? Porque no quieren que Dios les descubra lo que hay en su corazón. Y si tú no quieres que Dios descubra lo que hay en tu corazón, que Él lo sabe, entonces, ¿cómo tú quieres que Dios termine la obra que ha comenzado en ti? Si no ha terminado, no es porque Dios no ha podido, es porque tú no te has prestado. El pueblo de Israel, ¿por qué se quedó a mitad y Dios no terminó con ellos? Porque Dios lo que empieza lo termina. Y lo tenemos en la creación, que Dios terminó todas las obras en 6 días. ¿Qué es más difícil, hermano? ¿Hacer una creación o cambiarme a mí? ¿Qué es más difícil? Humanamente, la creación, para Dios nada, porque Él lo puede hacer todo. El último verso. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están como Adán y Eva en el principio, desnudas. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Explíquelo rápido porque me quiero acostar tranquilo esta noche. Significa que en cuanto a tener conocimiento, nosotros estamos limitados, pero no Dios. Lo más secreto, escucha esto, lo más secreto de tu vida, lo que tú piensas que nadie sabe, Dios no solamente lo sabe, lo tiene desnudo, está al descubierto. Quiere decir que nosotros, aunque nos escondamos de quien sea, hay un Dios que nos está viendo. Y si tú quieres entrar en el reposo que todavía no ha llegado, entonces, como dice un hermano, a veces la pastora, ten cuidado. Aquí se llama be careful, warning, do not enter. Si dice que no entre, ¿entiendes? Eso casi me pasa los otros días. Estaban arreglando la carretera y decían do not enter. Y yo miro para todos lados, miro para allá, yo voy a cortar el camino. Muchachos, casi me voy por ir para abajo. Porque pensé que era carretera. No, un lodazal ahí. Y aunque mi troca es 4x4, necesitaba 10x10 para salir de ahí. Y pegué freno, di reversa y hice como que no era conmigo. ¿Por qué? Porque casi ignoro be careful. Las advertencias de Dios, hermano, no es para que tengamos miedo. Las advertencias de Dios es para que nos detengamos si queremos entrar en el reposo que pronto se aproxima. ¿Usted me está entendiendo, hermano? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, oh my God, vamos a darle cuenta a Dios de todo lo que nosotros, escucha esto, de todo lo que nosotros no nos hemos arrepentido. Si usted se arrepintió, no se preocupe, esto no es con usted, esto es con aquel que no lo ha hecho. Y no estoy hablando de un arrepentimiento así de cocodrilo, hermano. Que el cocodrilo no se comió una cebra, no porque no de eso, sino porque ya estaba demasiado lleno. Pero le tiró su mordisco. ¿Usted me está entendiendo? ¿Sabe? Tenemos que entender que un día tendremos que darle cuenta a Dios. ¿Cuenta de qué? ¿De qué le vamos a dar cuenta a Dios? Bueno, yo te lo voy a explicar rapidito. ¿Le un momentito, niño? ¿De qué le vamos a dar cuenta a Dios?
persona está en el banco, una cajera o un cajero, está en el banco. Después del día, él tiene que coger toda la información, todos los recibos de las transacciones que ha hecho, los cambios y el dinero y todo. Y todos los números tienen que compaginar, tienen que cuadrar con el día, hasta el último centavo. Y lo que falte, lo tiene que pagar él. Y lo que cobró de más, el banco se queda con ellos porque no recibe. No te crees que no es un asunto de eso. Porque no se lo dan a él, porque si no todo el mundo anda estafando, se lo quitan también. Son técnicas del banco. Significa eso dar cuenta. Tú no llegas allí como muchos cristianos que le dicen, no, pues esto fue lo que yo cambié 4 cheques, esto que. ¡No! Ahí mismo coges la maleta y no tienes trabajo. Un día tendrás que dar cuenta. Tú, yo, todos los hermanos del mundo tendremos que darle cuenta a Dios. A Dios. Entonces, si sabemos que le vamos a dar cuenta a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener nuestro libro cuadradito. Nuestra vida alineada. Porque un día le vamos a dar cuenta. ¿Sabes? Cuando aquel día lo llamen a usted, yo se lo estoy advirtiendo con tiempo. No usted, a mí también. Un día le vamos a dar cuenta a Dios. Y esa cuenta tiene que ver con todo lo que nosotros no hicimos que debíamos de hacer. También vamos a dar cuenta por lo que no hicimos. Y vamos a dar cuenta por lo que hicimos. Pero de que vamos a dar cuenta, vamos a dar cuenta. Porque lo que Dios comienza, Dios lo termina. Puesto de pie. Santo. ¿Para quién fue este mensaje? No diga que fue para mí. No diga que fue para otro, fue para ti. Para cada uno de nosotros. Cierra tus ojos ahí donde tú estás, para que te pongas a cuenta con el Señor. Padre, te doy gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia. Hoy aquí nos ponemos en cuenta contigo, porque Señor, lo que tú has comenzado, tú lo vas a terminar. Si hay cosas que no se han terminado en mi vida, no es porque tú no puedes, es porque yo no me he permitido que tú lo hagas. Pero en este momento, Señor, yo me entrego a tu perfecta voluntad y tú haces conmigo con lo que tú quieres hacer, porque yo te quiero agradar, sabiendo que un día te voy a dar cuenta. Y que aún con todo y eso, en esta tierra no puedo esconder ni mis pensamientos, porque todo tú lo sabes, mis intenciones, lo que hay en mí. Si yo te adoro, tengo que adorarte en todas las áreas de mi vida para agradarte, Señor. No te voy a agradar simplemente en una área, te tengo que agradar en todas las áreas de mi vida. Como hijo, como hija, como siervo, como obrero de la obra. Es mi llamado a agradarte en todas las áreas de mi vida. Tanto en lo espiritual como en lo financiero, lo que yo soy. Todo lo que yo soy te pertenece a ti. Yo simplemente soy un instrumento. Yo soy un mayordomo de tu obra, de lo que tú me has dado a mí. Yo tengo que trabajarlo para luego rendirte cuenta, porque un día te tengo que rendir cuenta. Por lo tanto, en este momento ayúdame para que de hoy en adelante yo comience a caminar, porque yo quiero entrar a tu reposo, Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y a su nombre. Diga su nombre. Gloria. Después de tomar asiento, hermano, los anuncios.